Uy, ya estamos de regreso aquí en 13 PM. Tenemos una entrevista. Este día está con nosotros Octavio Benavides Narro, quien es el vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, no es la regional, es la nacional, y vamos a platicar con él. Octavio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Javier, buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a toda la gente que nos ve el día de hoy. Después de varios meses en que estuvimos ahí a ver cuándo coincidía en la agenda con nosotros y nosotros con él, hasta ahora se da, y bueno, gracias por estar aquí, Octavio. Platicar contigo, ves el escenario nacional. ¿Cómo ven esta parte de la ley Silla y los 180 días que les dieron? ¿Es mucho, es poco? Sí, primero que nada, Javier, insisto, gracias por la invitación, gracias porque estamos aquí el día de hoy platicando un tema, más que una ley, Javier, es una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y se ha bautizado por ahí en el país como la Ley Silla. ¿Y en qué consiste esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? El tema fino, importante, es que se otorga un descanso a los trabajadores durante su jornada de trabajo. Todo lo que la reforma hace es nos obliga a los empleadores a dar sillas con respaldo a los trabajadores. Lo único que cambia de la ley que ya teníamos es que ahora gozarán de un descanso, vamos a decirlo, intermedio. ¿Y qué pasa al día de hoy? Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero todavía pasó a la de senadores. Entonces va a la Cámara de Senadores para que la revisan, la discutan y en su caso se apruebe o se hagan las correcciones. Entonces todavía trae un proceso ahí legislativo y que tiene que llevarse. ¿Qué es el punto importante? Insisto, la obligación para los empleadores de dar las sillas. 2, la prohibición de que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada de trabajo. Y 3, nos da un tema en el reglamento interior de trabajo. Ahí es donde van a venir las reglas del juego, Javier. ¿Sí? Ahí las empresas que tengamos reglamento y las que no los invitamos a que lo hagan. Ahí es donde vamos a poder decir cuántas sillas, en dónde van a estar, cuáles son los tiempos que van a poder gozar de su descanso, el área y demás. Y en el tema de los transitorios, Javier, que nos comentas, creemos que es un tema importante porque habla de 3 tiempos. El primero es que en el momento en el que se publique en el Diario Oficial de la Federación, van a pasar 180 días para que entre en vigor la ley. Entonces, es un buen tiempo que tenemos las empresas. Segundo tiempo, la Secretaría del Trabajo va a tener 30 días para que emitan los lineamientos e información suficiente. Al día de hoy, pues andamos un poquito a ciegas, ¿sí? Por el día que tengamos más información, pues sabremos por dónde actuar. Y luego todavía dice, Javier, otros 6 meses posteriores. Entonces, en total vamos a tener un año para que las empresas podamos ponernos de acuerdo. Otro tema importante es a qué industrias va a aplicar y a qué industrias no va a aplicar. Eso todavía está un poquito gris, entonces queremos ver cómo viene la ley en su momento y los lineamientos de la Secretaría del Trabajo. ¿Esa parte no está esclarecida, falta de legislar o ya se contempla dentro de...? Se contempla ya dentro del proyecto que ya estuvo aprobado en la Cámara de Diputados. Lo que vemos es que va más inclinado hacia temas de comercio y temas de autoservicio. Creemos que la industria, en aquellos en donde se pueda aplicar, nos van a pedir que esto lo hagamos, pero donde no se puede aplicar, pues va a ser muy difícil, imagínate, parar un proceso productivo de una planta automotriz. Les implicaría contratación, etcétera, ¿no? Mover horarios también, ¿no? Correcto, imagínate el tema, de entrada una inversión en el tema de las sillas y 2, el tema de cómo poder parar la continuidad operativa de ciertas plantas. Entonces el tema es cautela, o sea, vamos a tomarlo con cautela, a ver cómo vienen las reglas y lo más importante, que tengamos mucha altura de miras. Estamos siguiendo hablando de un tema de trabajo digno, Javier. Todo eso está dentro del paraguas del trabajo digno, vacaciones dignas, salarios dignos, y el tema de la subcontratación que ya no existe en el país o no debiera de existir. Y todo esto está dentro de ese gran paraguas, siguiéndole apostando a los trabajadores y que tengamos más y mejores inversiones. Existen 2 temas interesantes que están por legislarse. Uno, que es la reducción de 40 horas que se había metido en el cajón, y la otra, esta parte de lo que es el aguinaldo, que también se quiere duplicar, ¿no? Así es. Bueno, como vimos, hay varias iniciativas en ambas cámaras
la presidenta recientemente en funciones, pues ya hizo por ahí algunas menciones, algunas iniciativas, y el tema es retomar el tema de 2 días de descanso. En el país lo hemos hablado como reducción de la jornada laboral, que al final del camino es lo mismo, pero en sí lo que contempla esta iniciativa, que todavía no se termina de presentar, es en lugar de un día de descanso, tener 2 días de descanso, ¿sí? Desde luego que si tenemos 2 días de descanso, pues vamos a trabajar menos horas y lo que sería una reducción de la jornada laboral. En corto, Javier, y todos queremos, lo que pedido ahí es diálogo social. O sea, es una reforma de gran calado, es una reforma que impacta a muchas audiencias y lo que queremos es estar en la mesa para darle el mejor producto posible a las empresas y al país. Un diálogo social que en términos generales tenga algunas cosas. La primera es flexibilidad. O sea, es una reforma que no debiera de aplicar a todos por igual, ni a todas. A rajatabla, como se dice, ¿no? A rajatabla. Entonces, habrá algunas industrias y regiones que ya están preparadas para que puedan implementar una reducción de la jornada. ¿Qué implicaciones tendría para ustedes como industriales en la parte económica, en la parte logística, en la parte de producción? Porque también tienen ya programaciones anuales para la producción, que enfrentar este tipo de ley les llevaría a hacer cambios sustanciales, ¿no? Correcto, Javier. Les comparto datos muy rápidos, no los quiero distraer mucho, pero 35% del costo de la mano de obra en el país. Eso es lo que implica. Y estamos hablando de 360,000 millones de pesos que implicaría en un incremento, una reducción de la jornada. Entonces es un tema que tenemos que platicar. Hay un impacto económico y la parte de los recursos humanos, ¿tendrían que aumentar el número de personas para poder sacar la producción planificada? Correcto, hay varios escenarios. El primero es que algunas que desafortunadamente no pudieran cambiar su proceso productivo, pues tendrían que pagar días de descanso o tiempo extra. Y esos son los 360,000 millones de pesos que hablamos. Y ahí enfrentan también la parte de la limitación que la Ley Laboral del Trabajo establece, ¿no? No tener cierto número más adicional de horas extras para el trabajador porque viene la penalización, ¿no? Correcto. Entonces estamos teniendo muchos cambios en muy poco tiempo y creo que lo importante es que nos sentemos a la mesa a platicar. Hablamos de flexibilidad, hablamos de gradualidad, es un tema importantísimo. No debiera de ser una ley que entre de la noche a la mañana, como bien lo comentas, que tenga ciertos espacios en los transitorios para que las empresas podamos hacer esos cambios. Excepciones, habrá algunas industrias y empresas que a lo mejor por más que quieras no pueden trabajar 40 horas a la semana, ¿sí? ¿Existe la voluntad política para poder dialogar? Porque ya se hizo una parte de diálogo abierto, dijeron ellos, para esto, pero hubo quejas de que no se dio como tal o lo que se dijo no se tomó en cuenta. Ahora que ya está, ¿hay posibilidades de diálogo? ¿Hay voluntad política? Sí, lo que estamos viendo es que sí, tenemos un nuevo gobierno federal y tenemos una nueva Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, justo ahorita estamos en todos esos temas, pero sí se está viendo esa apertura y creemos que se puso en el lugar que le corresponde el tema en el país. O sea, no es una iniciativa que podamos hacer a la ligera. Es una iniciativa que tenemos que ver como país y si estamos preparados ya para empezar a trabajar menos en México. Hay experiencias internacionales donde unos países no están preparados todavía para trabajar menos, ¿sí? Hay algunos otros en donde, vamos a decirlo así, ya maduraron y pueden empezar ese camino de empezar una reducción de la jornada. Tú en lo particular, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? Tú tienes a cargo empresas nacionales y también plantas en Europa y en Asia, que ves desde este punto de vista de recursos humanos, en esa globalidad de visión, ¿cuál es la experiencia que tú tienes en este sentido? Claro, mira, muy buena pregunta, Javier, gracias. El tema lo tenemos que ver con 2 variables, cuando menos: tiempo trabajado y productividad. Ahorita en el país hemos hablado solo de tiempo trabajado. Entonces, sí somos uno de los países que más trabaja en la región de la OCDE y en el mundo. Sin embargo, no somos muy productivos. Entonces, esos son los 2 temas que hay que poner en la mesa. La discusión no es si queremos o no trabajar menos. Pues todos quisiéramos trabajar menos. El tema es cómo trabajamos menos y seguimos siendo igual o más competitivos y productivos, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, le apostamos a que haya más y mejores beneficios y condiciones para los trabajadores, pero tenemos que cuidar mucho la productividad y la competitividad que tenemos.
¿Cuál es el desafío, el reto del por qué no hemos sido tan productivos como se necesita? ¿Cuál es el gran desafío que se tiene ahí? ¿Cuál es el obstáculo? Porque no es nuevo el señalamiento, claro. Varios estudios lo han dicho, sin embargo, plantas como Stellantis, como General Motors, dicen lo opuesto de la mano de obra de aquí, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla entre un tema de inversión en todo el tema de maquinaria, de tecnología, ¿sí? Y el otro es el tema de la mano de obra. En México tenemos muy buena mano de obra y es reconocido a nivel mundial, pero siempre tiene que ir aparejado con el tema de las inversiones en la maquinaria y en el tema tecnológico. Entonces creo que por ahí pasa un poquito la dinámica, Javier. Y si hablamos de trabajo digno, hablemos también de vida digna. Los empleadores pondremos lo que nos corresponde, pero todos en el mundo de trabajo nos juntamos y también los gobiernos deben de poner lo que les corresponde: traslados dignos, luz digna, seguridad digna, infraestructura digna, porque ahí nos pega en la productividad. Claro. Hay otros países donde se toman menos de la mitad del tiempo que se toma un trabajador en México en ir y venir a su casa, ¿no? Entonces son muchas variables. Para cerrar, Octavio, ¿cómo va la parte de lo que es el aguinaldo? ¿Se va a dar, no se va a dar? ¿Se duplica? Es una de las iniciativas que están en la Cámara de Senadores, esa nació allá y traía mucho impulso, pero ahorita con los cambios en las cámaras creo que se están acomodando las iniciativas, como se diría por ahí. Y pues vamos a ver en qué termina esa, también es una de las que ha traído impulso y pues estamos pendientes. ¿Sí? Para concluir, ¿cómo ves el futuro ya con la ley Silla, con la reducción de 40 horas que dijeron va a ser el regalo de diciembre para los trabajadores? ¿Cómo ves esa realidad? Y creo que estamos en un mundo del trabajo muy cambiante y va a seguir estando cambiante, pero tenemos la gran responsabilidad de ser altamente productivos como país. Recordemos que estamos compitiendo contra el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos dándole al país reglas laborales de estándares internacionales, pero que seamos productivos? Y al ser productivos, que seamos altamente humanos, que demos buenos horarios, buenas jornadas. Entonces, creo que hacia allá vamos, Javier. Creo que eventualmente esos cambios van a llegar, pero sí hay que hacerlos, con mucha cautela, para que no por llevar mejoras laborales a los trabajadores, que todos somos trabajadores, pues le estemos pegando a la gallina en los huevos de oro. Perfecto. Octavio, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Octavio Benavides Narro, quien es el vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, hoy aquí con nosotros en esta visión de lo que es la ley Silla, o lo que es una reforma a la ley federal del trabajo para otorgar asiento a ciertas actividades. Ya nos dijo, no es para todos, y también con la visión de lo que será lo que tiene que ver con la reducción de horas. ¿Estamos o no preparados para una reducción de 40 horas? Y, por supuesto, lo que está ahorita en bambalinas, si se va a autorizar o no esa duplicación del aguinaldo para los trabajadores. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ahorita volvemos.